relacionado con los audios del programa anterior, que, bueno, como habréis escuchado o no, os informo, asistimos a un evento organizado por el Tratado Basado en Plantas, donde nos explicaron cómo funcionaba el tratado y sus obvias ventajas ambientales, políticas y de salud. ¿Qué sucede? Que la charla de salud era bastante extensa, entonces la grabamos aparte. Y como va a durar un programa entero, pues ahora os la ofrecemos aquí. Hola, ¿cómo están? Qué lindo tener este grupo etario y acá, la verdad, los felicito por estar acá presente. La verdad que es la primera vez que charlo de esto con todos ustedes, así que me interesa mucho. Les cuento, yo soy Yanina Cangelo Cialba, soy cardióloga, posgraduada en nutrición vegetariana, cursando ya más de la mitad de mi doctorado en cardiología y me interesé luego de ver muchos problemas cardiológicos en personas cada vez más jóvenes, que bueno, digamos, yo tengo mis 43 años, ya soy cardióloga casi hace 20 años, y, y me empecé a preguntar por qué las personas estaban cada vez más jóvenes enfermas, porque antes era lo más normal que alguien tenía hipertensión a partir de los 50, 55 años para adelante, pero en esta realidad de hoy tenemos a personas mucho más jóvenes, hablando de entre los 35 y los 30 años, ya hipertensos. Entonces, muchas personas que empiezan antes con la hipertensión, a medida que pasan los años se va sumando una medicación, otra, con todo lo que eso implica desde los efectos adversos de la polimedicación hasta, digamos, el costo económico que tiene. Y me daba cuenta que no era una real solución, ¿no? O sea, solamente controlábamos gracias a la farmacología, pero el paciente realmente no evitábamos que llegue a la sala de emergencia, ¿no? Que es como cardióloga lo que quizás a mí más me motiva todo esto. Y cuando fui a investigar me di cuenta que había una relación muy importante entre la alimentación, sobre todo que llamamos occidental, y el riesgo cardiovascular. ¿Qué entendemos? Y acá me gustaría como abrir el debate. ¿Qué entendemos por dieta mediterránea? Porque para mí es más fácil decir coman 2 ensaladas por día, que es directo, práctico, contundente. Y aquí, a ver, ¿quién de aquí come 2 ensaladas por día? Levante la mano. Nadie, me encanta este momento. ¿Por qué? Porque cuando un médico le dice sigan dieta mediterránea, que yo entiendo el patriotismo, totalmente lo entiendo, pero ¿qué es la dieta mediterránea? Cuando la vamos a comparar con la dieta basada en vegetales, que ese es el tema de mi tesis, vemos que el factor que más beneficia a las personas es los vegetales y las legumbres, el aceite de oliva, las frutas. Y nunca habla del jamoncito York, nunca habla del serrano. Entonces entiendo la culturalidad, yo vengo de Argentina, país del asado, la carne, lo entiendo totalmente lo que uno vive con la tradición alimentaria, pero a nivel médico es muy difícil que una persona entienda qué es la dieta mediterránea. Porque si ustedes hoy acá presentes con todos los años que han escuchado a sus médicos decir coman mejor, ustedes son como los testigos vivientes de todo esto, que seguramente quieren tener una mejor salud, llegaron a este momento de sus vidas y aún no comen 2 ensaladas por día. Porque nadie se lo dijo como yo, no me lo digan. Entonces es como que la alimentación queda un poco ahí, que se entiende de contexto que hay que comer mejor, pero ¿qué es comer mejor? ¿No? Vamos al Mercadona o al Consum, compramos lo que podemos en el tiempo que tenemos, con unas etiquetas cada vez con los ingredientes más chiquitos, escritos en amarillo sobre blanco, que no se entiende nada, ni ustedes ni yo, quédense tranquilas que no se entiende. Y eso tiene un propósito, no saber lo que compramos. Y por ahí ustedes depositan su economía en un alimento que los enferma. Y les digo con total convicción que esto sucede, porque hay estudios donde hemos puesto a personas, inclusive
sin ni siquiera seguir una dieta, simplemente por acudir a un taller que les enseñaron a consumir más vegetales, se sintieron mejor, tenían mejores controles glucémicos, terminaron prescindiendo de medicamentos, con lo que eso significa evitar el mareo. Seguramente me entenderán muchos de acá si se toman 3 o 4 antihipertensivos, que se levantan de la silla y se marean un poquito, se levantan a la noche a hacer pis y se marean y tienen que ir con cuidado para no caerse. Un adulto mayor que se cae es una fractura de cadera. Entonces, nosotros como cardiólogos, cuando tenemos que sumar cada vez más medicamentos para controlar la tensión, para controlar el colesterol, para evitar el infarto, el primero o el segundo, el problema son los efectos adversos. Entonces, como yo pretendo no tener esos efectos adversos, hago todo lo posible para que mi comunidad, la transfiero a todos ustedes, hagan todo lo necesario desde la alimentación para evitar esa escalada de fármacos precipitada que parecería, según el sistema sanitario, que es lo único que podemos hacer. Lo único que se habla en la consulta, cada vez más corta, de 7 minutos, que casi no hay tiempo para hablar de lo importante, porque nadie pregunta qué comió hoy, qué compró hoy. Inclusive, seguramente le dan de comer a sus nietos, a sus hijos, en las reuniones de las tradiciones, de las juntadas con amigos. Entonces, todo eso tiene un impacto y siempre se puede cambiar. Siempre se puede estar mejor. Hay estudios hechos en pacientes con alimentación vegetal, en pacientes octogenarios. ¿Quiénes de acá tienen 80 años? No llegó ninguno. Aún no. Bueno, muy bien, miren lo que les cuento. Hay un estudio hecho en pacientes de 80 años que probaron una alimentación basada en vegetales, 100% vegetal, que después uno puede decir, bueno, hago un 60% de vegetales, hago un 70%, este mes voy a probar un 80%. Esto es totalmente una sensación que quiero que ustedes puedan comprobar. No me crean a mí, compruébenlo. No me crean, ustedes lo comprueben, van a ver que su tensión va a estar mejor, su glucosa va a estar mejor, la inflamación de las articulaciones, la artritis va a estar mejor. ¿Por qué? Porque los alimentos vegetales tienen antioxidantes. Esos colores tan vibrantes representan sustancias que no viven adentro de los paquetes. Entonces, cuando yo les digo a mis pacientes, coman más vegetales, es justamente para comer mucha más variedad de vegetales. Yo sé que están muy acostumbrados, al menos en la comunidad donde yo trabajo, a abrir paquetitos, a comer simple, porque todos se lo ponen en un pan, pero no ponen un vegetal arriba de un pan. A lo sumo la patata, la tortilla, pero digo, falta variedad de vegetales. Y alubias, faltan muchas más legumbres. Cuando España, digamos, tiene toda su historia, donde las legumbres fueron casi un plato principal, ¿no? En toda la historia de la hispanidad. Y resulta que ahora hay que explicarle a los nenes que son así chiquitos cómo comer una alubia. Hay algo ahí que se perdió entre la, digamos, comunicación oral. Yo siento que hay es un muy buen alimento. De hecho, ahora las alubias forman parte de fuentes de proteínas. La Sociedad Americana del Corazón, todavía no la española, yo creo que por esto del nombre dieta mediterránea, que es muy difícil que ellos lo quieran abandonar, hay una propuesta ya en las guías internacionales de trasladar el valor energético de las proteínas basadas en carne, en animales, pasarlas a proteínas vegetales. Y no es nada nuevo para ustedes. Es un nombre muy pomposo, pero ustedes son las conocidas alubias, las lentejas, los garbanzos. Ustedes tienen todos los nutrientes por mucho menos dinero, por mucha más salud y sin colesterol. Entonces, les da tantos beneficios que en estos últimos 20 años, 30 años, se han dejado de consumir a como las consumía su mamá, su mamá, su mamá, su mamá. ¿Entiende? Hoy se consumen menos. ¿Por qué? Porque vino el fideíto. Vino el fideíto, el fiambre. Entonces, todo esto, toda esta nueva modernidad
que la industria de los alimentos quiere proponer no es otra cosa que enfermar a la población a más temprana edad. Porque antes una diabetes infantil no era común de ver. Y hoy sí. Hoy estamos acostumbrados a ver niños de 10 años que tienen que ir al nutricionista, que hay que pincharlos para ver cómo está la glucosa, que hay que medicarlos ya a los 18 o 20 por la tensión arterial. Entonces, todo esto surge no por una situación genética, son mínimos los casos. Esto surge por un cambio en el consumo de alimentos y en el estilo de vida. Entonces, desde la cardiología hay un montón de avances tecnológicos dentro de lo que es la farmacología, los estudios diagnósticos, los stents coronarios, que hay que celebrar todo ese impulso tecnológico, pero si yo tengo enfermos cada vez más jóvenes, digo, acá hay algo que no me está del todo funcionando. Y es justamente que no solo heredamos una condición genética, sino que heredamos un estilo de vida. Yo, por ejemplo, que vengo de Argentina, a mí me dicen siempre, no, doctora, yo tengo colesterol alto porque mi papá tenía colesterol alto y mi abuelo tenía colesterol alto. Sí, pero seguramente todas las generaciones se juntaban a comer el asado igual, comían las mismas hamburguesas, comían el mismo vacío, chorizo, todo que en el asado en Argentina no se come un pedacito de carne. Se comen 3 pedazos de carne diferentes, más las achuras y más todo eso. Entonces, eso también se hereda. El cómo agasajamos, el cómo celebramos un cumpleaños, el cómo celebramos ahora, como vienen ahora las fiestas, las navidades, también se hereda eso. Entonces, desde el punto de vista práctico, para que se den una idea, si ustedes consumen más vegetales verdes, tiene un impacto directo en su tensión arterial. Todo paciente, ¿quién toma de aquí medicación para la tensión? Todos. Por eso quiero todas las manos levantadas. Muy bien. Eso es lo que, si ustedes consumen 2 ensaladas, digo ensaladas por ser crudos, si su intestino no está tan acostumbrada, una hervidita rapidita que mantenga el color verde brillante, no que se me ponga mustia, marrón, que ya no tiene nada de nutrientes. Pero cualquier alimento verde oscuro que ustedes lo blanqueen y lo consumen, eso aporta una sustancia que hace que sus arterias se dilaten y baja la tensión. Pero como habitualmente ustedes ya me comprobaron que no me consumen vegetales verdes, se están perdiendo de ese beneficio. Cuando antes era normal ir al patio, sacar la chicoria y ya estaba, ¿no? Pero ahora no es tan así, está todo en bolsita, todos vegetales que están súper industrializados, se perdió la huerta, se perdió todo eso, que es mucho más nutritivo comer un diente de león, una chicoria, que comer una lechuga iceberg, esa que es casi si no tiene gusto a nada. Pero bueno, es lo que tenemos. Yo lo que digo, con lo que tenemos es un montón si sabemos elegir lo que nos hace bien. Con respecto al colesterol, de vuelta, los vegetales no tienen colesterol. 0 colesterol tienen los vegetales. Entonces, tendría que ser el plato principal. Comer alubias con unos vegetales, plato principal, y es muy sencillo si yo estoy imaginando que eso es una comida completa, porque realmente la es. Entonces, es más barata, es más económica, sin colesterol, me baja la tensión arterial, me mejora el perfil glucémico. Digo, es beneficio por todos lados, y es una verdad que la supimos. Entonces yo tengo que pensar que antes se comía mejor. Sin información, sin internet, digo, al final las verdades de la abuela eran mucho más sabias. Y hoy con esta sobreinformación y con la industria de los alimentos, ¿qué pasó? ¿Cuántas veces un médico les habla de nutrición? Poquísimas, poquísimas. Entonces, ¿qué es lo que ustedes escuchan de nutrición? A la industria. A la empresa que les quiere vender el yogur como el alimento para mejorar los huesos, ¿verdad? Es el nutriente que tiene menos calcio. De todos. Pero, pero tiene Calciplus, vamos y lo pagamos. ¿Cuánto sale un Calciplus? No sé, 5 euros, 4 euros, no sé ni cuánto está. Cuando yo puedo tener una semilla de sésamo que tiene hasta 10 veces más calcio. Yo puedo comprar tahini, que es la crema de sésamo, ponérselo a la ensalada, ya le van viendo como les voy poniendo la ensalada para todo, poniéndoselo a la ensalada, a las sopas,
Y de esa manera tengo el calcio, que tampoco es tan eficiente consumirlo. Yo sé que acá, porque tengo pacientes por supuesto acá, que muchas mujeres están tomando calcio. Porque no lo consiguen en la dieta porque no les enseñan a conseguirlo en la dieta. Es muy sencillo tener el calcio que necesitamos. Muy sencillo, si tienen la información justa, digamos. Pero es sencillo porque está al alcance. Entre las legumbres, los frutos secos, las semillas, es muy sencillo tener el calcio necesario. Y otra cosa importante, nadie les habla a las mujeres, digo mujeres porque habitualmente son las que más se suplementan con calcio, nadie les habla cómo perdemos el calcio. Y justamente las mujeres con osteoporosis tienen alta chance de ser las mismas que tienen hipertensión. Entonces una misma persona no es que tiene dos problemas separados, es el mismo problema que surge por una alimentación rica en sodio. ¿Dónde está el sodio? En los ultraprocesados. En el jamoncito, todo eso. Entonces, yo consumo mucha sal, excreto calcio, se me va el calcio por la orina, huesos débiles con los años, ¿no? Pero nadie le dice que no coman ultraprocesado. Le dan un Calci Plus, un yogur, que es otro ultraprocesado, para resolver algo que no lo resuelve, porque si no todos ustedes hoy no tendrían osteoporosis. Estamos escuchando lo mismo hace 30 años y resulta que no cambia nada. Si ustedes hacen deporte de fuerza, sí, a su edad también, si ustedes se aportan la vitamina D y si ustedes se aportan el calcio de los vegetales donde está en abundancia, les aseguro que la osteoporosis, como la hipertensión, bajaría un montón. Pero no se trata del origen, porque parece que no hay tiempo para lo importante. Para hablar justamente de prevención, no existe el tiempo, no existe el lugar. Yo tengo un compromiso muy grande porque a mí me encanta ver a los pacientes que vengan cada vez más saludables. Yo soy una médica que no se conforma con que, bueno, te pongo una pastillita y seguís tirando. La verdad que a mí me gusta abrir la puerta y me digan, ay doctora, tengo más energía, no sabe, me siento mejor, fui a salir a caminar a mi nieto, algo así que sea vital. Y si nosotros comemos comida desvitalizada, que está ahí metida en esa bolsa, en ese paquete, es muy difícil, que no es un alimento que está pensado para su beneficio. Esto quiero que ustedes lo sepan. El alimento que tiene una marca está pensado para el beneficio del que lo produce. Punto, chao. Entonces, quiero que ustedes entiendan que pagan para enfermarse. Se los digo directamente. Ustedes pagan para estar enfermos. Porque el alimento tiene que darnos energía, vitalidad, salud. Y yo consigo eso del mundo vegetal. Pruébenlo una semana y después me escriben a tucardiologavegana.com. Pruébenlo, les va a mejorar. No lo digo yo, lo dicen los estudios. Baja el índice de cáncer, sobre todo el cáncer de colon. Si dejan los lácteos, por favor, todos los hombres acá presentes, baja el índice de cáncer de próstata. Hay una epidemia de cáncer de próstata. Bueno, sí, pero les aseguro que todos los cánceres de próstata consumen lácteos. Porque el queso es rico. Es rico, sí, es rico. Les gusta a todos. A mí también me gusta. Tiene una sustancia que lo hace adictivo. Entonces, es importante que se den cuenta que lo que comemos tiene un impacto directo en su salud. No es que, ay, tengo hipertensión, doctora, no sé qué me pasa. Tráigame el diario de alimentos de la semana y yo le explico qué le pasa. Así. Pero sus médicos, primero que no estudiaron nutrición como yo, primero, y segundo que no existe el tiempo para hablar de esto. Entonces, bueno, a ver, yo me encantaría que todos ustedes, a partir de esta charla, puedan mejorar su salud, puedan mejorar sus elecciones. Esto no significa que tienen que aplicarlo todo hoy, pero sí entender y empezar a negociar. ¿Puedo negociar todas las cenas que estoy adentro de mi casa, todas las comidas que estoy adentro de casa? Bueno, como 100% vegetal cuando estoy adentro de casa. Por ejemplo, voy a comer más barato, más saludable y más, digamos, sobre todo,
más sano y más barato, que son dos variables que no se consigue tan fácilmente en los alimentos, donde cada vez en Mercadona está todo cada vez más caro. Digo, porque hoy voy con 60 euros a Mercadona y compro muy poquito. No era como antes, ¿no? Entonces, si ustedes lo aplican, por lo menos cuando están en casa, y después les queda la situación social, van a empezar a sentirse mejor cuando están en casa y después se van a dar cuenta que cuando salen con sus tertulias sociales a hacer la vida de antes, que comen sus tapas o todo lo que es contundente de origen animal, les va a caer pesado, se les va a distender la panza, van a tener mayor hipertensión. Pero la idea es que ustedes empiecen a negociar con ustedes mismos, digamos. El colesterol es algo que en el 90% de las personas se puede mejorar con la alimentación. Hagan la prueba 3 meses. Bajen la cantidad de carne. Imaginémonos que nosotros tenemos, si comen 2 comidas fuertes al día, son 14 comidas a la semana. Sencillísimo. Imaginen si ustedes se dejan esa comida tradicional para una vez a la semana. El domingo, lo que sea. Les quedan todas otras 13 comidas. Si las otras 13 o 10 comidas las hacen basadas en vegetales, ya van a tener un impacto rotundo en su salud. Estamos hablando de un 90% de comida basada en vegetales, que no es otra cosa que lo que tiene Cerdeña, que es uno de los países donde tienen, digamos, la longevidad. Hay ciudades que tienen mayor longevidad en todo el mundo. En Europa es Cerdeña. Es característica por tener personas más de 100 años activas, con buena salud, y se ha asociado, se han estudiado las ciudades más longevas del mundo, Okinawa, Cerdeña, coinciden en una vida socialmente activa, como ustedes que están acá, coinciden en una alimentación 90% vegetales y una vida activa, es decir, suben, bajan, tienen la huerta. En una ciudad la actividad es bastante poca en comparación con un lugar que me obliga a subir una cuesta o bajar una cuesta, ¿no? Entonces acá está todo muy llano, tengo que resolver la actividad física por otro lado. Pero el 90% de alimentos que sean basados en vegetales tiene un impacto muy decisivo, inclusive para dolencias que ustedes creen que son inamovibles, que son crónicas, como una artritis, como la cantidad de analgésicos que toman por dolores generalizados, que parecen que son de la vejez. Bueno, hagan la prueba de seguir una alimentación basada en vegetales por 3 meses y después vemos si realmente necesitan toda la medicación que necesitan. Yo se los dejo ahí y que, digamos, les deseo a todos ustedes el valor de colesterol que tienen mis pacientes que se alimentan a vegetales. Se los deseo de todo corazón porque son valores que se pueden alcanzar fácilmente con la alimentación, pero es muy difícil alcanzarlo solo con la medicación. Es muy difícil. Por eso es que el tratamiento a veces se necesita una medicación, 2 o hasta 3 para controlar el colesterol, con sus pequeños grandes efectos adversos, que a veces, si no se considera la alimentación como un tratamiento efectivo, no se insiste, no se explica, y el conocimiento se lo pierden ustedes. Entonces yo asumo la alimentación como una parte del tratamiento vital para la diabetes, para todo en realidad, hasta para la migraña, para la artritis, para la artrosis, para el cáncer, para cualquier situación, inclusive si estoy sano, para mantenerme sano, la alimentación es fundamental. Y es de algo en donde no existe un lugar donde uno pueda realmente acceder al conocimiento. Dado esto, yo escribí un libro muy fácil de leer, basado en ciencia, con todas las citas bibliográficas, donde por supuesto explico lo fácil que se puede hacer para tener una alimentación basada en vegetales, que es este, que se llama La bondad de los vegetales. Es un libro que tiene recetas al final, justamente para poder resolver esa inquietud de ahora que como vegetales y que no morir en el intento. Y por supuesto tiene esa tablita del calcio, que también me interesa que lo sepan, porque es un mito que la leche tiene más calcio. Es un mito. Entonces este libro es un poco, va a eso, a derribar mitos,
Y en cuanto a la relación con el medio ambiente, hay un estudio muy lindo hecho donde ha resuelto que los alimentos más saludables para el humano también son saludables para el planeta, porque el cultivo de vegetales entrega mayor biodiversidad y aporta un ecosistema variable para que justamente la fauna pueda seguir manifestándose. En cambio, los monocultivos extensivos, que es lo que se cultiva para dar de alimento a las vacas de factoría, ese monocultivo extensivo es el que provoca la deforestación, el que provoca que los suelos luego de la soja no sirvan para nada más. Entonces digo, la decisión de comer más vegetales impacta directamente en qué inapropiado. Impacta directamente en la salud medioambiental también, o sea, digamos, es una realidad. Esto cada vez lo sabemos más, lo empezamos a decir en estos ambientes. Yo hablo de esto bastante, sobre todo porque me interesa, quizás como una motivación personal, llegar a una vejez vital, que la palabra vital me acompañe toda la vida. No acepto que los dolores sean parte de la vejez. No lo acepto. Ustedes me dirán su versión, pero digo, yo como médica no lo acepto porque siento que hay mucho por hacer. Y la alimentación es algo que nosotros no prestamos atención, que ponemos algo en el plato porque por tradición, por costumbre, sin una información real. Entonces, si ustedes empiezan a tener en cuenta todo esto, les aseguro que van a formar parte de esas personas longevas que viven hasta el último día de sus vidas y no padecen hasta el último día de sus vidas. Y es una decisión que tienen para hacer 2 o 3 veces al día. Es un montón, al alcance de sus manos, barata. Digo, es muy importante. Así que bueno, si tienen preguntas, este es el momento. Yo quiero preguntar si, por ejemplo, las legumbres, que a veces las tomamos en envase, ¿es lo mismo que si las haces en casa? Lo mismo no es, pero para empezar, para tener en casa está muy bien. No es lo mismo, pero es ¿qué mejor para comprar tenemos en el supermercado? Lo de la verdulería y lo de la legumbre. Entonces digo, es mejor cuando lo comparo con qué. Entonces yo le digo que sí, que la compre en lata, en tarro, en lo que quiera, que la compre. Y cuando la va a consumir, la enjuaga un poquito. Sí. Yo quería preguntarte a qué edad comenzaste tu dieta vegana. Yo en el 2010, cuando no existía Eura, cuando no existía nada. Siempre me cociné, vengo de familia de cocineros, entonces no fue una limitación para mí. Sí. ¿Tiene otra más? No. Aproveche, ¿eh? Sí. Aproveche. Aprovecha, venga, está bien. Por ejemplo, nosotros tomamos el tomate en brick o en cristal. Ese tomate, ¿por qué siempre lleva azúcar? Porque es un conservante en algún punto, por eso la El mermelada. azúcar es un conservante. Por eso la mermelada lleva azúcar también. Para ellos es un conservante. Yo le aconsejo que compre de agricultores reales, digamos, no de industria, de agricultores reales, que ahora hay como ¿Usted usa redes sociales? No. Claro. ¿Cómo hacemos para acercarle? Hay muchos productores por ahí en el mercado que cuando tienen, como siempre se ha hecho, cuando sobran los cajones, Sí. hacen las conservas, que son las conservas que haría su mamá, ¿me entiendes? Sí, al baño de María. Que eso es lo que cambia. El azúcar es
hoy en día Es que A todo todo. lleva azúcar. a todo, pero no es necesariamente así. Digamos, no es vital para la conserva el azúcar, digamos. Se puede Pero- poner ácido cítrico. Sí. Pero yo sí que le pongo, cuando he hecho conserva de tomate, Ujú. yo que lo hago frito también y luego lo pongo en botes, yo sí que le pongo un poquito de azúcar, muy poquita, Sí. porque para que quite el agrio Sí, del tomate, el- pero es muy poquita. Por lo lo que general lleva. el azúcar que nosotros usamos en casa suele ser menor que el que usa la industria Ya. y además que la industria usa muchos otros tipos de azúcares que no pasan, que nosotros no tenemos ni la percepción de la cantidad porque pasa directamente al cerebro, como puede ser el jarabe de maíz alta fructosa. Todos los alimentos que tengan jarabe de maíz alta fructosa o las iniciales J, M, A, F, que a veces está escrito solamente la inicial, Solo. eso es un azúcar que es muy potente y que va directo a nuestro cerebro. Por eso que muchas cosas que comemos, sobre todo, fíjense con los más chiquitos, que por ahí tienen ese acceso a esa comida un poco más moderna, que no pueden parar de comerlo, que se pongan hiperactivos y que por ahí después de con un chuche queremos dormir al nene y no se duerme y no se va a dormir nunca después del chuche, ¿me entiendes? Porque pasa eso, hay muchos otros tipos de azúcares que no son recomendados. Entonces, si usted hace su conserva, ya la aplaudo, no importa, póngale. Sí, pero te voy a decir una cosa, o le voy a Sí. decir una cosa. Yo les doy a mis nietos y a mi hijo, claro, Sí. les doy botes de tomate hechos por mí. Sí, Pero me dice mi nuera que es que el tomate que compra de Mercadona, por ejemplo, que les está mejor. porque le ponen un conservante que se llama ETA. Claro. Muchas cosas Y tienen la esto, culpa el la ETA. tenemos los padres también, porque mi nuera podía decir, no, que esto es más Comés natural y tal. el de la abuela porque es el de la abuela que está hecho con más amor y se terminó el asunto. Pero yo le voy a decir qué pasa, que yo lo veo en la consulta. Hay algo de sentido común que se perdió entre su generación y la que viene. Se perdió, no sé qué pasa. Sí, Se sí. perdió porque hay un conocimiento que parecía que estaba ahí, que ustedes lo adquirieron por sus madres, pero a esta no le llegó. Así es. Y así usted me lo está acá representando con que no quieren comerle su conserva, cuando eso es lo mejor que pueden comer. Hecho en casa, con amor, de la abuela, o sea, ¿qué más? Usted no va a estar y se van a ver arrepentidos de que no comieron su conserva. Así es. Claro, y sí, usted tiene que poner más límite. Y la verdura, por ejemplo, hervida o al vapor, hervida pierde más propiedades. Si usted hace una cocción rápida que mantenga el verde, Sí. ese verde brillante que es casi segunditos, la puede hervir. Obviamente si tiene la paciencia y todo para hacerla a vapor, mejor. Pero digo, la hervidita rápida, usted se da cuenta enseguida, la selga mantiene Sí, el que se verde, queda brilloso. Cuando la selga se pone marrón, ya no. Sí. ¿Por qué los productos cárnicos y otros derivados y otros productos ultraprocesados, como pues yo que sé, puede ser muchos fiambres y esas cosas? En fin, ¿por qué los productos cárnicos inflaman los tejidos de nuestro cuerpo? Porque están hechos con conservantes para que justamente algo que está muerto hace un montón de tiempo llegue en todo ese proceso sin olor, consumidor. sin color. Entonces se usan muchos nitratos que eso inflaman, digamos. Nosotros cuando consumimos los vegetales tienen nitritos, que aunque la palabra parezca parecida nada que ver, los nitritos son justamente lo que vienen a apoyar nuestro sistema vascular, nuestras arterias, abren las arterias y bajan la presión, y los nitratos, habitualmente son nitratos de sodio, vienen justamente a hacer todo lo contrario. Y ese estado inflamatorio mínimo, que no es que es una inflamación que yo siento que se me hinchó la panza, es un estado donde mi sistema inmune está inflamado, reactivo, y ahí empieza la artritis, los mocos, las alergias, todos esos síntomas que se hacen recurrentes y crónicos y que después puede pasar a un hipotiroidismo, puede pasar a un cáncer. Bueno, son como ese estado mínimo inflamatorio que es el origen de inclusive la hipertensión, que es el origen de la hipercolesterolemia. O sea que si nosotros podemos mantener
Una dieta antiinflamatoria no es una dieta que no me distienda en la panza, es una dieta que consumamos alimentos reales, que no estén procesados y que no tengan compuestos químicos. Esa es en realidad. Sí. Bueno, yo quería comentar que he investigado mucho sobre este tema, que es muy interesante, y descubrí que el tema de la grasa animal como que se adhiere a la sangre y al plasma sanguíneo, es muy turbio. El hecho de que recién comes y tienes por ahí la grasa circulando. Y luego el tema de los beneficios, que es verdad que no tienen colesterol los vegetales, pero sí tienen fitoesteroles que hacen el efecto contrario también, y eso es muy interesante. Claro, sí, en realidad las grasas viajan dentro de nuestra sangre con lo que medimos en el laboratorio, que es LDL, HDL, ¿no? Entonces viajan con unos transportadores y los fitoesteroles son justamente lo que ha demostrado, por ejemplo, en China, que baja el índice de cáncer de mama, como puede ser la soja, que es una población que no tienen un 30% menos de cáncer de mama que Occidente, por ejemplo. O sea que sí, son muy oportunos. No te preocupes. Hay que poner un cartel. Los móviles apagados. Por ejemplo, Sin sonido. ¿Qué? No sé quién. Vale, voy, como queráis. Yo quería hacer una pregunta un poco concreta sobre el omega 3 y la biodisponibilidad que tenemos cuando lo obtenemos a través de las plantas, por el tema del ALA con el EPA y el DHA, porque sí que es verdad que me he informado mucho también sobre el tema, porque hay bastante polémica de cuánta cantidad hay que observar, y también por lo de la biodisponibilidad, y es complicado saber, incluso en el ámbito científico no hay mucha... Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos, por ejemplo, si hay suplementos, pero sin suplementarnos con comprimidos, si vos consumís aceite de lino, aceite de chía, nueces, lo tenés resuelto. Elegís el que vos quieras según tu día. 2 cucharadas de aceite de chía, 2 cucharadas de aceite de lino o un puñado de nueces. No hace falta que sea todo el mismo día. Pero si vos tenés esos 3 alimentos, alguno de esos 3 alimentos por día, para vos en este momento está bien. Por supuesto, si yo tengo enfrente una mujer embarazada, hablo de otra manera. Porque ahí tengo 2 responsabilidades, la mamá y el bebé. Ese es otro tema, otras dosis, otro todo. Pero para una persona que no está gestando, simplemente se repone fácilmente con esto que te digo, que son dónde están los nutrientes, en el reino vegetal, ¿no? Están en el lino. El aceite es la forma más sencilla de utilizarlo. Se puede moler la semilla, sí, por supuesto, y se puede consumir. Lo que pasa es que el omega 3 cocinado no resiste. Exacto. Entonces el aceite es la mejor manera, puesto en una ensalada dentro de un tomatito cherry, te comiste el tomatito con la dosis necesaria. Es que, o sea, eso también lo he leído, pero luego te vas a los informes y te dicen la conversión de ALA para dietas, bueno, de origen vegetal es X%. Y tú haces los cálculos y es imposible llegar con nueces o con... Una cosa es la medicina in vitro, que es la de que se mide en el laboratorio, y otra cosa es lo que pasa acá adentro. Si vos te medís omega 3, haces la prueba. Los omega 3 se pueden medir en un laboratorio. Entonces vos haces la prueba, te medís el omega, te da bien y seguís igual. Te da mal, se corrige. Pero se puede medir el omega 3. Es mucho más importante medir un omega 3 en tu biología que estar pensando... Yo te digo por qué. Porque hoy en día suplementos es toda una bolsa de gatos, que no hay ningún ente regulador de suplementos, no existe un ente regulador de suplementos. Entonces, yo como médica me cuesta mucho recomendar un suplemento porque no sé si lo que tiene, si lo que dice la etiqueta es lo que tiene, porque no tengo un ente regulador, como me pasa con un fármaco. Entonces, primero yo agoto las instancias de la nutrición y después voy a resolverlo, si es que amerita, con un suplemento que esté avalado. Por eso siempre es bueno usar un suplemento que esté avalado por alguien, que se haga responsable de lo que tiene ahí, es verídico, una sociedad internacional. Porque ¿qué pasa? Pasan como suplementos alimentarios.
Es un gris internacional que pasa en todos los países. Los suplementos no están regulados. Entonces puede ser que lo que diga la etiqueta no lo tenga. Tiene que haber alguien realmente que se haga responsable de eso. Y a mí como médica todavía me cuesta encontrarlo, digamos, no es tan sencillo. Ya, pues en las redes sociales van muchísimas medicaciones para adelgazar, para un complejo vitamínico, para un no sé qué, Miedo para no sé total. cuántos. Miedo total eso. Y se anuncia mucha gente que ni siquiera es médico, ni siquiera es enfermera, donde Siga la de largo, recomiendan. siga de largo, usted no pare ahí. No, yo paro. Yo sola. Usted me quería hacer una pregunta. Yo quería, sobre la verdura, es inflamable. Cada intestino Las- es un las mundo. verduras, porque- No, en realidad cada intestino es un mundo. Yo le voy a contar cómo hacer para que no le inflamen. Nosotros tenemos una microbiota, ¿no? Una microbiota que son esos bichitos que tenemos acá en nuestro intestino. Cuando yo estoy haciendo una transición alimentaria, los bichitos que crecen cuando como lácteos, carne, son unos bichitos. Habitualmente los menos favorables. Cuando paso a comer más fibra, más ensalada, más vegetales, esos bichos cambian solitos, simplemente con cambiar de dieta, y ahí viene el beneficio, dentro de todos los beneficios de comer más vegetales, es el impacto de la buena microbiota, que hoy no tuve tiempo de hablar de esto, pero ahora aprovecho su pregunta. La microbiota son esos bichos que no son, que generan sustancias que van a impactar en el cerebro, en el corazón. Entonces es muy importante tener una microbiota amiga, y esa microbiota amiga la logro con los vegetales. No se logra tan fácilmente con un ultra legura, que seguramente lo tienen acá en la farmacia, se logra comiendo más vegetales. En 4 días, máximo una semana de comer vegetales, esa transición de una microbiota a otra microbiota ya se hizo. Entonces a veces, cuando no estoy tan familiarizado con los vegetales, al principio no lo tolero bien, pero si usted insiste un que otro día de a poquita porción y va aumentando la porción, por ejemplo con las alubias, empiezo de a poquito, 3 veces o 2 veces por semana, luego la próxima semana puedo poner un poquito más de alubias. Hay ciertas alubias que se toleran mejor, como la lenteja, la naranja, el porotomún, y hay otras alubias que se toleran peor, como son los garbanzos. Tienen que estar en lo posible fermentados y cocidos. ¿Cómo se fermentan? Fácilmente me los olvido en el agua. Les saco el agua, los pongo en un colador con un recipiente contenedor y los mando a la heladera. Cuando tienen una colita, los cocino. Esa colita lo que hace es que me consumió el hidrato de carbono por el brote que quiere crecer. Exacto, entonces es mucho más digestivo comer una legumbre brotada que comerla solamente con un remojo de 10 horas. Vaya. Es un detalle que es simplemente por un olvido. Si yo lo cuento así porque es más fácil. Si digo lo tienen que fermentar parece re difícil. Pero si ustedes se lo olvidan en la heladera 1 o 2 días, les aseguro que sucede. Bueno, tras la charla, por fin llegó el tan ansiado turno de preguntas. Y hubo un señor que hizo una pregunta muy curiosa y era que qué pasaba con la leche, que por qué se había metido tanto la doctora Janina con ella. Así que lo siento, no lo he grabado entero, pero sí que sale su respuesta. No, yo no es que ella se mete con usted porque yo no la consumo, a mí me da igual. A mí me da igual. Pero lo que pasa con los lácteos es que aumenta la mucosidad, si ustedes tienen nietos asmáticos, si tienen problemas respiratorios, por lo general aumenta la mucosidad. Y lo que pasa además con los lácteos es que la pasteurización no va a invalidar las hormonas que vienen de la leche, porque pensemos, ¿qué es la leche? ¿Qué es la leche? No existe la vaca lechera, es un alimento de una vaca gestante. Esa vaca gestó un ternero, está con un montón de hormonas, esas hormonas son parte de la leche.
tienen tantos nutrientes para que el ternero crezca 1 tonelada en un año, más o menos. Y tiene todas esas hormonas de crecimiento, que esta es la palabra clave, que hace que en pacientes masculinos asociados con la próstata se vio que tiene una relación justamente porque tienen factores de crecimiento, porque están pensados para que un ternero crezca. Y después venimos nosotros en nuestra senectud a tomar leche y causa sus efectos porque las hormonas y estos factores de crecimiento no se inhabilitan con la pasteurización. Entonces, insisto, ustedes pueden elegir cuándo hacerlo, pero no lo consuman porque crean que hace bien, porque crean que es bueno para los huesos. Yo lo que les estoy cambiando con el conocimiento es que ustedes pongan cada alimento en el lugar que le corresponde. Me gusta el queso, bueno, 1 vez por semana. En lugar de decir quesito hoy, quesito mañana, quesito pasado, quesito, quesito, quesito. Si ustedes quieren. Pero lo pueden probar. Porque al final la enfermedad se vuelve costumbre. Pero esto que yo les cuento también es costumbre. Ustedes van a tener que elegir qué costumbre quieren. ¿Dicen que es mejor el yogur que la leche o no? Porque tiene una mínima fermentación. Pero hoy en día usted puede conseguir un fermento desde el lado de los vegetales tranquilamente, sin el perjuicio de estas sustancias que tiene la leche. Con un yogur de soja, un yogur vegetal, que está al lado del que usted compra habitualmente. Yo cambié mi patrón alimentario en el 2010, ese año fue mi último acceso de migraña que tuve en mi vida. No pensé nunca que me iba a pasar. Yo vivía con analgésicos en la mochila, empezaba la guardia con analgésicos, terminaba la guardia con analgésicos. Era la mochila más surtida de todo el hospital. Venían a mí a pedirme analgésicos, tenía de todo. Y hoy me parece mentira no tener ni un ibuprofeno en la mochila. ¿Y cuál fue tu salvación? Yo dejé de comer lácteos, dejé de comer carne y comí plantas, todo. La leche, pero queso sí que comí. Pruebe dejar el queso, porque el queso suele ser un factor importante a veces. Pero pruébelo 3 semanas. Que me gusta mucho. Pero ahora hay quesos vegetales. Mira, va al herbolario, va a Navarro, le digo ya mismo, va a Navarro y consigue los quesos que son a base de castañas de cayú. Son quesos que tienen el mismo fermento de los microbios del queso, el Roquefort, el Camembert, pero en lugar de estar montados en un medio lácteo, están montados en la grasa de la castaña de cayú. Anacardos, gracias. Los anacardos. Es exactamente el mismo sabor y sin el perjuicio de los lácteos. O sea que hoy, gracias a cada vez hay más demanda, la industria se va ayornando y va creando nuevos productos también. Entonces, hoy existen quesos con la estacionalidad, con todo lo que es la rigurosidad del queso en sí, hecho en una base de anacardos, que no se consigue en Mercadona, pero sí en los herbolarios. Bueno, y con esta charla tan informativa vamos a acabar y esperemos que os haya servido de utilidad. Y recordad que lo tenéis en YouTube, en Radio Buñol, el programa grabado por si queréis consultar algo o en la propia web. De todas formas, si queréis consultarnos cualquier cosa, recordad el correo electrónico comunidad@gmail.com. Y con esto me despido. Que paséis un buen finde y hasta la semana que viene. Chao.